Bueno, en esta oportunidad, vamos a estar eh, un poco a aprender, ¿no? Aprender de las funciones, las multifunciones que tiene este multímetro, ¿no? Es un, a ver si se ve, es un Trooper MUT-105, ¿ok? Este multímetro puede ser varias mediciones, ya que puede servir ya sea para un electrónico, para un electricista, ¿no? Es de muy utilidad. Tenemos que saber las múltiples funciones que tiene este multímetro. Ok, bueno, antes tenemos que saber qué son los amperios, qué son las resistencias, qué es un voltaje, tanto alterna o ya puede ser directa, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Como decía, es muy importante saber qué son los voltajes, resistencia, los amperios, ¿no? Ya que sé que muchos nos confundimos, ¿no? Entonces, bueno, el voltaje es muy importante, porque se puede representar por una V, mayormente lo podemos encontrar por una V, ¿no? En un multímetro, ¿ok? ¿Qué es el voltaje? El voltaje es la fuerza de la corriente con la que fluye, ¿no? Y otro que es muy importante también es el amperio, que se representa por una A, mayormente también lo encontramos por una A en el multímetro, es la cantidad de corriente que fluye, ¿no? Por una tensión. Y la resistencia es todo aquello que le ofrece resistencia al paso de una tensión, de una corriente, ¿no? Que es como llamado pues un omega, es un signo omega que lo encontramos también en el multímetro de ese mismo logo, y se mide por ohms, la resistencia por ohms, como les decía. Entonces, bueno, sí. Bueno, una de todas sus funciones, vamos a ver todas las funciones que tiene. Primero, más las partes más importantes, ¿no? Acá los pines o los orificios, que se puede decir. Bueno, también la iluminación, para que podamos saber mejor la iluminación, las medidas, ¿no? A través de la iluminación. Entonces aquí tenemos un punto con que siempre va a ser negativo, muy importante, ¿no? Tomar en cuenta. Y acá en el input, acá indica su capacidad máxima de 1000 voltios continuos y de 750 voltios alternos. Y aquí también igual de 500 miliamperios y de 20 amperios. Ok, muy importante eso. Entonces, para medir amperios tenemos que poner esto de acá, para el pin positivo, acá 6 miliamperios en este pin. Entonces, otra cosa muy importante de tomar en cuenta es que a veces al medir amperios se nos olvida de poner esto acá en este pin, y llegamos a medir una batería, podemos dañar internamente al multímetro. Entonces hay otra protección que también tiene el multímetro, que acá tiene fusibles internamente estos dos pines. Entonces al llegar, cuando el pin está aquí y tú mides voltios, entonces el fusible llega a quemarse para proteger internamente al multímetro. ¿Ok? Entonces mayoritariamente vamos a utilizar este normalmente para voltajes, resistencias, para la mayoría. ¿Ok? Bueno, una vez que ya sabemos los pines correspondientes al cual corresponde, ¿no? Para la medición que queremos hacer, bueno, empezamos, ¿no? Por el voltaje. Bueno, empezamos por un voltaje. Tenemos dos tipos de voltaje: voltaje alterno y voltaje continuo. Voltaje alterno son mayormente utilizados en el voltaje doméstico, ¿no? Que utilizamos en la casa. ¿Ok? Es sobre el voltaje que tenemos en la casa, es sobre 220 en la ciudad. ¿Ok? Entonces ponemos la opción de un voltaje mayor, 720, cogemos los pines y medimos, no importa la polaridad, el voltaje alterno no tiene polaridad. Entonces medimos y tenemos la medida. Aquí vamos a tener la medida. ¿Ok? Y bueno, lo que es con voltaje continuo, el voltaje continuo mayormente lo encontramos en los autos. Bueno, te explico. Los alternadores generan una corriente alterna, que es de esta corriente alterna. ¿Ok? Entonces la corriente alterna, a través de unos diodos rectificadores, se rectifican en una corriente directa.
con más detalle de que la corriente alterna no tiene polaridad, no puedes encontrar la polaridad, no puedes medir positivo o negativo, no tiene polaridad, pero la corriente directa sí tiene polaridad, positivo o negativo, tiene polaridad. Entonces, en el alternador, una vez que los diodos rectifican, tienen un regulador de voltaje que regula el voltaje y manda hacia la batería. Entonces todos los consumidores que encontramos en el auto son de corriente directa, ¿ok? O ya sea una moto, ¿no? Una moto, auto, son de corriente directa. Bueno, mayormente vamos a utilizar esta corriente directa. Bueno, esta opción de voltaje nos va a ser útil, mucho de útil ya sea en el tema automotriz, ¿no? Bueno, aquí tenemos el voltaje continuo, como les decía. Aquí podemos medir la batería. Suponemos que esta es una batería de un auto, de una moto puede ser, ok. Este es de una capacidad de 9 voltios, aquí lo podemos ver, ok. Entonces ponemos de positivo y negativo y obtenemos la medición. Es de 9 voltios la batería, tiene una carga de 9 voltios. Tiene 9 voltios, ok. Por así, como de esa manera podemos medir muchas cosas, ¿no? Muchas cosas con esta opción de voltaje, ok. Bueno, terminamos con la opción de voltios. Bueno, seguimos con la opción de amperios. Aquí también muy importante, así igualmente como en los voltajes alternos y directos o continuos se puede decir, igualmente hay amperios alternos y continuos y alternos, amperios, ok. Entonces colocamos la opción de amperios continuos. Aquí recuerden, muy importante cambiar el pin. Aquí tenemos amperios, tenemos amperios continuos. Este es normalmente para un automóvil. Y si queremos amperios alternos, que encontramos aquí, que podemos ver, cambiamos. Igualmente el pin se mantiene. En caso queramos medir amperios, que diga miliamperios alternos, tenemos que cambiar a esta opción. Sabemos que esta opción es miliamperios. Entonces colocamos aquí y ponemos miliamperios alternos, o puede ser miliamperios continuos, ok. Entonces seguimos. Bueno, y llegamos a un punto muy importante aquí, que podemos medir temperatura, y para lo cual el multímetro obtiene dos pines, ok. Y aquí un pin para medir la temperatura si logra verse, ok. Este es un cable que incorpora el multímetro, ok. Entonces ponemos los pins. Sabemos que el pin negro va aquí y el pin rojo aquí, muy importante. Entonces este pin es para medir la temperatura. Colocamos ya sea un líquido, ok, un agua para saber la temperatura. Y tenemos dos tipos de temperatura, como vemos ahorita está en grados Celsius, aquí si se ve, y podemos cambiar con este pulsador grados Fahrenheit. Normalmente nosotros utilizamos grados Celsius, okay. Ahí podemos medir la temperatura, okay. Muy importante este tema. Bueno, ahora estamos en grados Celsius. Bueno, ahora cambiamos. En este punto podemos medir diodos y continuidad, muy importante. Aquí, si logran ver, en esta parte de esta esquina se ve que es de continuidad. Muy importante este uso. Podemos utilizarlo para encontrar corte del cable, ¿no? Ponemos a un pin, no importa polaridad, y encontramos. Si el cable está en corto, no hará ese pitidito, ¿no? ¿Okay? Y también es muy importante para encontrar los puntos común y de salida, ¿no? De estos interruptores cuando no tienen una seña, ¿no? Entonces podemos encontrar el punto común, ¿ok? Sí. Pulsamos. Bueno, ahí se encuentra el circuito cerrado, ¿no? Entonces si pulsamos para el otro lado, entonces encontramos circuito abierto, no hay un pitido, ¿ok?
Y también muy importante para medir, aquí les presento un diodo rectificador. Si logra ver un diodo rectificador, que aquí si logramos ver es un punto plomo y una parte negra. De esta parte no puede la corriente pasar de esta posición. La corriente puede fluir de este a este punto, no puede fluir desde este punto. Entonces también con el multímetro podemos saber, cambiamos la opción de ok, aquí como vemos estamos en una opción de diodo, en la esquinita se ve, ok. Entonces medimos aquí, no se ahí marca, mira. Bueno, pasamos al punto de ohmios, resistencia. Para esto les traje una resistencia. Aquí tenemos una resistencia. Si logran ver, una resistencia es una resistencia de 220 ohmios, ¿ok? Bueno, cambiamos la opción. Y aquí muy importante, aquí tenemos las opciones de 200 a 2K, 20K. 20K, ¿cuánto sería? 20.000 ohmios. 2K sería 2000 ohmios. Entonces, una medida de 200 ohmios. Como de nosotros es de 220, ponemos una unidad mayor. Entonces ponemos, medimos, no importa la posición, y nos marca 325. La resistencia es de 320, ¿ok? Es decir que está bien, ¿ok? Bueno, como veíamos, tiene varios puntos de medición de 200.000 ohmios. Y como vemos, aquí tiene de 2 millones. Esa es una unidad mayor de millón, ¿no? Millón, unidad de millón. Y aquí tenemos los microfaradios. Y bueno, ahora ya nos tocó las resistencias. Ahora bueno, nos toca microfaradios. Microfaradios es una medición de condensadores o capacitores, como lo llamen, ¿no? Es un componente electrónico, ok. Les muestro aquí. Ok, a ver, esperen un rato. Estos son, así como lo ven por aquí. A ver. Es un, aquí marca 100 microfaradios y de 16 voltios. Igualmente en este pequeñín, igual 47 microfaradios y de 16 voltios. Pero para medir los microfaradios sabemos cómo se miden los voltios, entonces medimos los microfaradios. Punto muy importante también, de que una parte de esta es una raya blanca, ¿sí? Con estas líneas negras, siempre va a ser negativo. Entonces ponemos el pin negativo y el pin positivo aquí y medimos la medida y nos va a marcar, a ver un ratito, ahí tiene 48 microfaradios. Este es de 47 microfaradios. Bueno, entonces también tenemos más opciones aquí, como para medir mediciones de transistores, muchas mediciones de componentes electrónicos, ¿no? Más adelante, bueno, les estaré diciendo, ok. Bueno, gracias hasta aquí y compartan. Espero que les sirva el video y compartan. Gracias.